al programa Dinamiza Norte por invitarme. Yo el año pasado fui un pechacuchero, con lo cual, bueno, pasé por la tortura esta del formato y tal, pero nada, tranquilos, que se pasa muy bien al final, ¿no? Y la experiencia es muy enriquecedora. Bueno, me ha tocado hablar, o tengo que hablar de lo que llaman emprendimiento ágil. Entonces voy a empezar diciendo lo que no es o para lo que no sirve el emprendimiento ágil y para qué sirve. Primero, no es una receta para emprender, no es una receta para hacer las cosas bien y que salgan. Es más bien una receta para dejar de emprender si estamos en un proyecto concreto. Es decir, es una metodología para dejar el proyecto que tenemos entre manos cuanto antes, mejor. Para eso sirve el emprendimiento ágil. ¿Por qué? Porque los emprendedores normalmente cuando tenemos una idea nos enamoramos de ella y tratamos de llevarla hasta sus últimas consecuencias. Entonces necesitamos una fórmula, algún planteamiento, algún método, alguna posibilidad para que nos desencantemos y decidir, y que podamos decidir, pues, cuándo abandonar. Porque en la base de todo esto está esa famosa frase que ya se repite mucho de fracasa, pero fracasa rápido y fracasa barato. Es decir, cuando emprendemos no podemos arriesgarlo todo, no podemos plantearnos que emprendemos un proyecto de vida, que eso es emprender, y que tenemos que abandonar toda nuestra vida anterior, todas nuestras perspectivas anteriores, etc. Y no contar con ninguna manera de validar o de plantear si lo que hacemos es realmente lo que queremos hacer, ¿no? Esto del emprendimiento ágil empezó más o menos en 2011, por ahí. Y nosotros en EDEI Consultores nos pusimos muy contentos, porque ya estábamos hartos del plan de negocio. No sé si se acuerdan del plan de negocio. Era un documento que era como el plan sagrado que tenía que hacer todo emprendedor, que consistía en un montón de hojas Excel, en la parte del plan económico financiero, y de una serie de partes, también el plan de marketing, el plan diseño de producto, operativo, etcétera, etcétera. Y bueno, exigía mucho esfuerzo, así que cuando nos planteábamos emprender, nos encerrábamos en la oficina y nos pasábamos horas dándole vueltas a la hoja Excel, modificábamos el plan de alguna manera, redactábamos aquellos documentos. Cierto es que enseguida surgieron un montón de entidades de fomento del emprendimiento que nos permitían descargar plantillas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el caso es que aquello, pues a nosotros ya en EDEI nos parecía un poquito, estaba fuera de lugar. ¿Por qué? Porque resulta que pasábamos el tiempo en el desarrollo de un documento sin haber visto jamás a un cliente, sin haber hablado jamás con un potencial usuario del producto o servicio que pretendíamos desarrollar. Nos pasábamos las horas encerrados cuando teníamos realmente, lo que teníamos que hacer realmente era enfrentarnos a un mercado, enfrentarnos a un cliente, enfrentarnos a un proveedor, etc. Era un poco absurdo. Y bueno, pues esto del modelo de negocio, que así, bueno, realmente es una mezcla de varias cosas, esto del emprendimiento ágil, pero esa parte del modelo de negocio que se hizo la más conocida, que se llamaba el lienzo del modelo de negocio, que luego lo veremos un poquito, pues traía un poco de aire fresco en este planteamiento, ¿no? Y básicamente venía a darle la vuelta a todo y decía, no tienes que tardar tanto tiempo en salir al mercado para saber o para validar tu emprendimiento, no tienes que encerrarte y pasarte horas, meses haciendo un plan de negocio que se va a dar de bruces contra la realidad en cuanto lo enfrentes al mercado, sino al revés, enfréntate primero al mercado y a partir de ahí saca tus conclusiones, ¿no? Y nos pareció
perfecto, innovador, maravilloso. Pero bueno, con el paso del tiempo, han pasado ya muchos años, desde el 2011, muchos años en términos de los tiempos que nos toca vivir ahora, ¿verdad? Y bueno, se ha banalizado un poco esto ya del modelo de negocio y bueno, se usa a lo mejor a veces fuera de contexto, no vale para todos los emprendimientos, vale para el emprendimiento innovador, el emprendimiento que plantea dar soluciones distintas a problemas o que plantea buscar fórmulas diferentes para atender a clientes, etcétera, pero no vale para un emprendimiento que se basa en replicar pues, negocios de toda la vida. Si lo que vamos a montar es una peluquería, pues vale, pues bueno, vale el plan de negocio de toda la vida, pero un poquito más light, más ligerito y ya está, pero no hacer todo este proceso. Y tampoco, también huiría yo de otro concepto que hay, que es que esto es para las grandes startups, que una vez que iniciamos esto nos vamos a ir de viaje a Silicon Valley, ¿no? Y nos vamos a enfrentar allí con un montón de... No, esto también es otro relato un poco absurdo, primero porque el emprendimiento en esos sitios pues tiene otras características y hay una serie de factores que inciden mucho, con mucha mayor importancia que el desarrollo de una metodología concreta, como es el caso del Lean Startup, como es la cultura empresarial, como es la existencia de inversores o de grandes inversores, como la existencia de un ecosistema muy definido de universidades, etcétera. Bueno, vale, hay otras cosas, pero además es que no todos podemos ser grandes emprendedores de Wall Street, ni hacer, y de Silicon Valley, ni hacer estos unicornios, ¿no? De más de $1.000 millones de capitalización, porque hemos dado con una gran idea. Esto es absurdo. Simplemente esto nos vale para si tenemos un proyecto emprendedor, pues validarlo con el menor riesgo posible, salir al mercado cuando realmente hayamos testado el producto o el servicio que creemos que nos va a servir y a partir de ahí pues decidir ya el emprendimiento, ¿no? Pues vamos a recordar un poquito, ¿no? Este era el viejo sistema, ¿no? Empezábamos por una idea que entendíamos como una ocurrencia, ¿no? Ideas tenemos todos, las ideas son gratis, las ideas no valen nada, todos tenemos ideas. A veces insistimos en guardárnoslas para nosotros, ¿no? Pero no valen nada, ¿no? Las ideas que no se ejecutan no tienen valor. Estaremos de acuerdo, ¿no? Lo que importan son las ideas que aportan valor y además de aportar valor pueden generar rentabilidad una vez que generamos una estructura en el mercado, una organización que nos permite convertir esa aportación de valor en dinero y en rentabilidad, ¿vale? O sea que ideas más aportación de valor más rentabilidad. Es la rueda de la innovación de la que se habla en infonomía, ¿no? Bueno, yo siempre digo que en vez de ideas lo que debemos esforzarnos es no, yo no, lo que se dice siempre es debemos esforzarnos en tener inspiraciones, insights. Hay una diferencia entre la idea y el insight. La idea es algo que, bueno, es un poco un ajá, ¿no? Se me ha ocurrido, tengo una idea, ¿vale? La puedo poner en marcha. La inspiración es otra cosa, surge del trabajo, de la lectura, del conocimiento previo, y entonces es más voy a pensarlo. Y entonces, después de ese esfuerzo que hacemos de meditar, de leer, de documentarnos, de contrastar, hablando con gente, un día salta una chispa. Ese insight, ¿no? Esa inspiración. Entonces, bueno, eso significa que la idea, que parece que es un proceso que siempre se habla muy de pasada, ¿no? En todos estos temas del emprendimiento, es fundamental. No es un proceso que surge de la nada, sino un proceso que surge sobre todo a partir de la reflexión, del estudio, del análisis, del contraste con otras personas, de las conexiones, etc. Y es ahí, cuando va madurando ese estudio, cuando empezamos a tener ideas de verdad, ideas válidas, ¿no? Bueno, pues como digo, antes se tenía una idea y se intentaba trasladar esa idea
a un documento que se llamaba plan de negocio. Ese documento se suponía que lo llevábamos luego al banco, una vez que estaba terminado, y el banco pues estudiaba ¿no?, el documento y decía, bueno, pues esto yo le veo perspectiva de futuro, aquí este negocio genera capacidad de reembolso para devolver el préstamo en su caso y tal, hacían un análisis de viabilidad y nos daba dinero. Bueno, mentira. Mentira. Yo trabajé años en banca, ¿no? Y, bueno, difícilmente la banca daba un préstamo basado en un documento de alguien que iba con una idea que había simplemente trasladado a un documento, que no había contrastado con nadie, algo que nunca se había vendido, algo que nunca nadie había testado, etc. Por lo tanto, bueno, pero vivíamos en ese, digamos, en ese mundo ilusorio, ¿no?, del plan de negocio. Y nos pasábamos horas haciéndolo y descargábamos plantillas y tal. Además era muy divertido cuando cogíamos el Excel, ¿no?, y íbamos haciendo modificaciones en los números para que cuadraran un poquito con lo que nos interesaba, ¿no? Bueno, un ejercicio absolutamente absurdo. Eso no quiere decir que el plan de negocio no sea un documento útil. Es un documento útil, pero cuando toca, cuando ya hemos avanzado en la idea, cuando disponemos de datos más o menos fiables y útiles para desarrollar y los incorporamos entonces a un plan de negocio para plantearnos el futuro de nuestra empresa a 3-5 años. Además, en los tiempos que corren, 3-5 años, eso es tremendo, ¿no? ¿Quién puede pensar ahora a 3 o 5 años? En un mundo, ¿no?, como llaman ahora, un mundo, ¿no?, VICA, que se llama, ¿no?, volátil, incierto, complejo, ambiguo, un mundo donde todo pasa rápidamente, donde los conocimientos que adquiero hoy no me sirven ya mañana. No, tenemos que crear instrumentos más flexibles, ¿no? Necesitamos herramientas que nos permitan validar sobre la marcha si nuestro negocio pues tiene sentido o no, ¿no? Bueno, del plan de negocio de aquel documento pasamos a diseñar el producto o servicio y además diseñábamos un producto o servicio en el que no podía faltar de nada, al mínimo detalle. Tenía que ser un producto donde contemplábamos todas las posibilidades, donde nos teníamos que anticipar a cualquier objeción que pudiera poner el cliente, a cualquier reparo. El cliente además no participaba en absoluto en el desarrollo del producto, estaba al margen. Nosotros habíamos tenido una ocurrencia, nosotros nos planteábamos diseñar un producto, no contábamos con él. También existía esa famosa leyenda de que hay que escuchar a los clientes, como si hubiera que hacer una lista, hablar con los clientes y hacer una lista, y lo que nos piden, eso vamos incorporando a nuestro producto o servicio. Mentira. Al cliente hay que escucharlo en parte, pero no siempre, y no en todo momento. Nosotros tenemos que hacer una aportación al cliente. Y puede que esa aportación resuelva el problema, un problema que tiene el cliente. Tenemos que descubrirlo. Esto es importante. Antes se planteaba, cuando se empezaban los emprendimientos, que el proyecto ya era una empresa y nos preocupaba mucho entonces rápidamente irnos, pues hacernos autónomos o si queríamos hacer una SL, pues convertirnos ya en SL y empezar a funcionar porque de alguna manera el proceso no se podía empezar sin estar en el mercado como una entidad legalmente con todos los, ¿no? Sin embargo, un proceso de emprendimiento, un proyecto emprendedor, una startup no es una empresa, no es una organización empresarial. Es una entidad, es un algo que está buscando o que está intentando descubrir clientes, que está intentando descubrir un mercado. Y por lo tanto, no podemos pensar en ella como en una empresa, con una estructura, y entonces nos preocupábamos de comprar la silla, la oficina, no sé qué, ¿no? Si todavía estamos en fase de descubrimiento, y es en esta fase de descubrimiento donde debemos estar el mayor tiempo posible. Después viene todo este lío legal y todo este rollo de los autónomos y tal. Pero ahora lo que tocaría cuando empezamos un emprendimiento es ser conscientes de que lo que estamos es una fase de descubrimiento, de aprendizaje. Y de hecho el emprendimiento ágil no es una metodología para emprender en sí misma, es una metodología para aprender y para validar. Es una metodología con la que aprendemos a emprender de alguna manera.
Después de esta construcción del producto o servicio que ya digo, hacíamos con todo, pues preguntábamos a algunos, normalmente allegados, ¿qué te parece? Bien, sí, le hacíamos 4 correcciones, ese era nuestro test beta, ¿no? Y venga, lanzamiento y venta. Entre tanto, en todo este proceso, hasta el lanzamiento y venta, hasta el paso 5, habían pasado meses, incluso años. Y no habíamos pisado el mercado nunca, no habíamos hablado con un cliente prácticamente nunca. Este era un proceso de todas absurdo. Y bueno, vino esto del emprendimiento ágil, que como ya digo, es la mezcla de distintas aportaciones. Por un lado está el libro famoso de Eric Rice, de Emprendimiento Ágil, del Lean Startup. Está el libro de los 4 pasos, 4 Steps to Epiphany, de Steve Blank. Está todas las teorías y todas las enseñanzas sobre el diseño visual, el pensamiento de diseño, ¿vale? Y está, por último, ese famoso libro de diseño de modelos de negocio de Alex Osterwalder, con el lienzo del modelo de negocio, que ahora veremos. Bueno, pues un poco la mezcla de todo eso es lo que da origen a esta metodología. Pero bueno, viendo esta flechita, digamos que en lo que se inspira es, por favor, cuanto antes salgamos al mercado. En vez de estar dentro del edificio como hacíamos antes, vamos a salir del edificio, vamos a salir de nuestra oficina, vamos a salir de nuestra casa y vamos a probar en el mercado nuestro producto, nuestro servicio, nuestra idea, nuestro modelo. Y eso en un proceso que sigue 2 fases básicamente. Una fase de descubrimiento de cliente y otra fase ya de creación de cliente. ¿Vale? Bueno, ¿cómo hacemos esto? Pues básicamente usamos una herramienta, se pueden enseñar, usar distintas herramientas, ¿no? Pero la mayor parte del emprendimiento ágil se ha basado en el uso de una herramienta para hacer ese primer contraste del mercado, que es el lienzo del modelo de negocio. Ese lienzo sirve para representar la idea o trasplantar o pasar nuestra idea inicial a un esquema visual de conjunto que nos permite apreciar de una sola vez, con una sola visión, en qué va a consistir el producto o servicio que vamos a desarrollar. A continuación, lo que hacemos, una vez que hemos decidido ese modelo, es hacer lo que se llama un ajuste entre ese modelo de negocio y el problema que tiene el cliente, el problema que hay. Entonces tenemos un poco que preguntar y validar en el mercado si esa hipótesis del problema que hemos trasladado al modelo de negocio que creemos tienen los clientes es cierta y si además hay un mercado lo suficientemente grande para que ese proyecto que nos planteamos sea viable. Una vez que hemos contrastado, que puede ser después de hacer muchas iteraciones, ¿no? Después de corregir mucho el modelo de negocio, una vez que el cliente nos dice, oye, pues no, yo no tengo realmente este problema, pues yo tengo este otro problema, pues, y vamos contrastando y vamos cambiando nuestro lienzo de modelo de negocio, ¿vale? Lo que hacemos es lo que se llama el desarrollo de un producto mínimo viable, que básicamente es una versión, bueno, es una versión de nuestro producto o servicio que nos permite con el menor coste posible testar todas las hipótesis posibles o el mayor número de hipótesis posibles sobre nuestro modelo de negocio. Es decir, es sacar como hacer un experimento para medir de alguna manera con ya un prototipo de nuestro producto o servicio, si ese prototipo, si ese producto o servicio interesa de verdad al mercado. Hablamos ya de un ajuste, solución, mercado, porque ya estamos planteando un producto, hemos dado forma a ese problema, lo hemos convertido en un producto, es una solución, y tratamos de contrastarlo con el mercado, pero no hacemos un producto cerrado con todos los componentes, etcétera, sino una versión que con el mínimo coste posible nos permita testar esta validez del producto para el mercado. Y hay muchas formas de hacerlo, y ahora cada vez más, ¿no? Puede ser un vídeo,
simplemente, donde presentamos nuestro producto o servicio. Es lo que hizo en su día Dropbox. Hizo un vídeo donde contaba lo que se podía hacer con su solución, ¿vale? Puede ser pues, una simulación a bajo coste de lo que ocurriría en realidad de estar la plataforma o el servicio que planteamos completamente operativo. Es lo que hizo la empresa de venta de zapatos online, no sé si la conocen, Zappos, con Z, ¿no? Zappos. Pues esta empresa lo que hizo es que conectó con una zapatería local y cuando la gente pedía zapatos, el mismo emprendedor iba, los envolvía y los mandaba a él personalmente por correo y tal. Lo que quería comprobar es efectivamente si había gente interesada en comprar zapatos online. Lo hizo a bajo coste, testándolo con una zapatería local, lo comprobó y a partir de ahí ya desarrolló la tecnología necesaria para que eso pudiera hacerse automáticamente y no manualmente, ¿no? Y entonces es cuando se gastó el dinero, ¿vale? Pues esto es un producto mínimo viable, una solución para testar rápidamente y a muy bajo coste el mercado y poder a partir de ahí hacernos las preguntas que sean y los experimentos que sean necesarios, ¿no? Aprender, seguimos en ese proceso de descubrimiento, ¿no? Y a partir de ahí, de esa medida que vamos haciendo y de esa iteración y de eso que se llama pivotar, que es, bueno, hago un testeo, esto no sirve, pues vuelvo atrás a mi modelo de negocio, cambio algo, vuelvo a añadirlo al producto mínimo viable y entonces vuelvo a hacer otro test, otro experimento. A partir de ese proceso de iteración es cuando ya determinamos si realmente nuestro proceso tiene viabilidad. Nuestro proyecto tiene viabilidad y decidimos continuar con el emprendimiento, ¿vale? Lo que está claro es que en este proceso de iteración vamos a ir desechando un montón de ideas peregrinas y un montón de cosas que teníamos en principio en nuestra cabeza y de las que nos habíamos enamorado, ¿no? Y que podían pues, hipotecarnos, ¿no? Y podían convertir nuestro proyecto emprendedor en un infierno, ¿no? En el que nos íbamos a ver atrapados. Vuelvo a repetir, ¿no? Esto del emprendimiento ligero es sobre todo una metodología para descartar cosas, para aprender y descartar, para retirarse pronto y cuando toca. Y entonces empezar con otra cosa o empezar con otro proyecto. Este es el famoso lienzo de modelo de negocio. Ya hablamos que el diseño visual y el pensamiento visual pues nos ayudan mucho con todos estos procesos de emprendimiento ágil, ¿no? Consta de 9 bloques en los que podemos representar nuestra idea de negocio de modo que, sobre todo si trabajamos en equipo, simplemente con el trabajo en equipo que consiste en completar el lienzo y después la discusión de ese lienzo, se genera ya una discusión muy fácil, muy rápida y muy eficaz, muy ya enfocada sobre cuál es nuestro modelo, nuestro proyecto de emprendimiento. Es decir, es también un lenguaje, es una forma de sintonizarnos a todos los que trabajamos en un proyecto, al proyecto rápidamente, cuando trabajamos en el lienzo. Cuando ya lo vemos representado, pues ya decimos, bueno, pues aquí está nuestro modelo de negocio, ahora vamos a ver cómo lo validamos, cómo lo llevamos al mercado. ¿Cómo funciona normalmente? Pues que en cada uno de esos bloques pues, se van poniendo, se usa una técnica, ¿no? Composites, se van poniendo pues, lo que cada uno del equipo considera que traslada o representa la idea que en principio tenemos sobre el proyecto de negocio. Los bloques fundamentales son el cliente, propuesta de valor, ¿no? De ahí que ha surgido también un lienzo, ¿no? Específico, que es el lienzo de la propuesta de valor cliente, ¿no? Pero bueno, la propuesta de valor es eso, ¿no? Resume esa solución, ese problema, solución que creemos que tiene el cliente, ¿no? En el cliente, pues, definimos qué características tiene, cuáles son sus valores, etcétera. Y bueno, luego tenemos esta parte derecha representaría lo que es el mercado, ¿no? El front office, y esta parte de la izquierda representaría el back office de la empresa, ¿no? Todo lo que está, todo lo que es oculto, interno, ¿no? Las actividades
clave que desarrollamos, los recursos que empleamos, las alianzas que tenemos, los costes, y por este lado estaría la forma en que monetizamos, que son los ingresos, la forma en que ganamos dinero, los canales de distribución, la relación que tenemos con el cliente, si es automatizada, personalizada, cómo lo fidelizamos, etcétera, ¿no? ¿Vale? Es una herramienta muy útil para trabajar. Otra herramienta, porque siempre me preguntan, ¿no? Cuando hablamos sobre esto, bueno, ¿y los números no aparecen por aquí? Sí, claro que hay que hacer números. Pero cuando estamos en este proceso de descubrimiento, no podemos hacer planes de viabilidad a 3, 5 años. Esto es un poco absurdo, ¿no? Entonces, nosotros usamos una herramienta muy sencilla que se llama la cuenta inversa. Y consiste en preguntarnos simplemente qué queremos ganar con nuestro proyecto. ¿Qué queremos ganar? Y usamos la fórmula famosa del punto de equilibrio. No sé si la conocen, ¿vale? Simplemente es determinar las ventas en unidades físicas, se determinan dividiendo los costes fijos de una empresa entre el margen bruto unitario. El margen bruto unitario es la diferencia entre el precio de venta de una unidad y el coste de venta unitario de una unidad. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una tienda de pantalones, el margen bruto unitario sería la diferencia entre lo que yo vendo los pantalones, el precio medio a lo que vendo los pantalones, y lo que me cuesta comprar un pantalón. Ese es el margen bruto de una unidad. Dividiendo los costes fijos, que son aquellos que yo voy a tener, pase lo que pase, cuando abra la tienda, venda un pantalón, venda 17.000, voy a tener esos costes y los divido entre ese margen bruto unitario, me da las ventas que necesitaría para no perder dinero, para tener al menos un beneficio cero. Entonces, si yo a esa venta necesaria, a esos costes, a esas unidades físicas, a esos costes fijos, en el numerador les sumo el beneficio que espero obtener, ¿vale? Pues ya me da más o menos la dimensión de venta, ¿no? El esfuerzo de venta que tendría que hacer mi empresa. Esto es muy útil para empezar a hacerse ya preguntas. Es una fórmula muy, muy simple. Ver cuáles son nuestros costes fijos, ver cuáles son nuestra estructura de margen, precio de venta medio, coste variable medio, y a partir de ahí empezar a construir unos números muy sencillos con los que poder hacernos preguntas sobre nuestro negocio. Eso lo podemos mezclar luego con 17.500 métricas de estas que se usan ahora y tal, pero esta es la base. Aquí, y hasta en el sector financiero, que estuve también muchos años, si tú querías determinar el tamaño de una oficina, simplemente dividías el coste fijo entre el margen financiero y ya tenías las ventas que tenía que alcanzar una oficina en un determinado periodo de tiempo. Ya está. ¿Vale? Y le decías al director, pues esto hazlo en 3 años, ¿no? Y él decía, oh, estás loco. ¿Vale? Y un último consejo para emprender. Estamos hablando de emprendimiento ágil, pero esto a veces se olvida. Estos son consejos para emprender todavía más rápido, ¿no? Mejor con un equipo, siempre. Los llaneros solitarios no les suele ir bien. O las llaneras solitarias. No suele ir bien. ¿Por qué? Porque mejor si ya contamos cuando empezamos con alguien que sepa de diseño. El diseño es fundamental, porque cuando hacemos el mínimo producto viable, además de ser viable, debiera ser adorable y gustar, ¿no? Y entonces, bueno, pues el diseño es muy importante cuando diseñamos un mínimo producto viable. No nos basta ya con una página churriesca así, web. Vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bonito, vamos a hacerlo llamativo, vamos a hacerlo ocurrente, ¿vale? También es importante estar ya con alguien que sepa de comunicación, con alguien que sepa de números, ¿vale? Mejor acompañado que solo, ¿vale? También mejor si aprovechas tu experiencia previa. Oye, yo no me voy a poner a hacer un emprendimiento para lanzar un cohete a la luna, no tengo ni idea. Mejor si aprovecho mi experiencia previa, lo que he aprendido en mi vida, lo que sé, lo que conozco, algo en lo que yo controle, domine, pues eso hará más ágil el emprendimiento. Mejor si te informas y te formas. Lo que hablábamos antes de la idea, ¿no? Es decir, podemos tener ideas, pero lo ideal es, antes de empezar, ¿no? Leer mucho, profundizar mucho en ese ámbito que hemos escogido, ¿no? De preferencia de nuestro proyecto, ¿no? Empezar a informarse, empezar a madurar mucho el proceso hasta que demos con ese insight, ¿no? Que parte de esa reflexión profunda que vamos haciendo
a partir de lo que aprendemos, de lo que profundizamos, y en eso ahora tenemos una ventaja fundamental, ¿no? Que es ese Internet maravilloso, ¿no? Que nos abre la ventana al conocimiento, ¿no? Eso también es muy importante. Vivimos en un mundo, a pesar de lo que nos cuentan, ¿no? Siempre, y de lo que parece que vivimos en un mundo de absoluta abundancia. Abundancia tecnológica, barata, que nos permite emprender a muy bajo coste. Abundancia cognitiva, que nos permite acceder al conocimiento pues de una forma muy fácil, a un conocimiento que antes pues teníamos que, no sé, ir a una biblioteca, hablar con alguien muy especialista. No, ahora encuentras al gurú de tal tema en Twitter, le escribes y te responde, ¿eh? Te responde. Normalmente tarda más en responder un correo electrónico el compañero que tienes al lado en la oficina que un tío de Australia al que le preguntas algo así en plan curiosidad. Eso es lo que pasa, ¿no? La velocidad de respuesta al correo es inversamente proporcional a la distancia del tío que está, al que le envías el correo, ¿no? Bueno, es decir, tenemos también una abundancia financiera incluso. Es que dinero hay de sobra. Nos dicen que hay escasez de dinero. Si dinero hay de sobra, lo que pasa es que se emplea, pues está empleado de determinadas maneras y tal, pero dinero hay de sobra. Dinero hay de sobra. Hay dinero, ¿vale? E incluso lo podemos crear nosotros. Yo he creado un dinero falso, ¿vale? Llamémoslo así. Una moneda, se llama Nexo. Bueno, hay dinero y si no hay, lo creamos. ¿Por qué no? ¿Vale? Y lo manejamos a nuestro antojo. Hay abundancia, como digo, también financiera en el sentido de que antes pues solo nos podían financiar los bancos, ahora nos pueden financiar los compañeros, una campaña de crowdfunding. En fin, hay otra fórmula. Hay incluso empresas, ¿no?, de préstamos entre personas, ¿no? Prosper, SOPA, lo que se llama P2P Lending, ¿no? Es decir que, bueno, hay unas capacidades para el emprendimiento que antes no existían, que nos permiten aplicar estas fórmulas del emprendimiento barato o del emprendimiento ágil, yo lo llamo de las dos formas, porque podemos con muy poco dinero hacer muchas cosas. Y esto hay que aprovecharlo, ¿no? Y después mejor si te conectas, mejor si hablas, te conectas, sin vergüenza. No los estoy insultando, sino que te conectes sin tener vergüenza. Es decir, habla con la gente en Twitter, en Facebook, en lo que sea. Cuando te interesas en un tema, busca los foros en los que se habla en ese tema. Entra, indaga, investiga, etc. Interactúa, aprende. Si quieres conocer a otros emprendedores, ven a sitios como estos, etc., ¿no? Si no estamos conectados, no aprovechamos una riqueza fundamental que está ahí y que es la que nos permite pues, ir madurando esa idea que tenemos. No sé cómo voy de tiempo. Pues nada, pues muchas gracias y espero que haya sido de utilidad todo este rollo que les he contado. Muchas gracias.